Bueno, para mí el archivo, y más concretamente el archivo de movimiento, lo entiendo como una herramienta. Una herramienta que, lejos de fijar o reproducir los discursos de la historia oficial, lo que hace precisamente es desafiar las visiones totalizantes que invisibilizan los procesos complejos que se producen en una lucha, en un territorio o en un acontecimiento X. Y lo que permite precisamente es aflorar digamos, esos otros discursos o esas otras realidades que muchas veces quedan invisibilizadas por digamos, las lecturas más macro, ¿no? Si la historia, digamos que es un terreno en disputa, el papel de la memoria o del archivo sería precisamente la de esos modos de resistencia a los ajustes discursivos que lo que hacen es desaparecer precisamente aquellos discursos que generan lazo, ¿no? O sea, un ajuste discursivo sería aquel mediante el cual los únicos relatos que permanecen son aquellos que son funcionales o se ajustan a la forma Estado, ¿no? Y lo que hacen el ajuste discursivo, al contrario, es, digamos, descartar o invisibilizar todos aquellos otros discursos y prácticas comunales de generación de lazo y que proponen otros modos de relación social y también de gestión y de articulación social, ¿no? Archivos hay de muchos tipos, los archivos son múltiples y archivos son también todos los intentos por recopilar lo que acontece en determinados planos que resultan invisibles para esas lecturas macro o para esas lecturas oficiales. Yo creo que eso es algo que podemos muy bien ver ahora, ¿no? Todos esos intentos que se hacen de mapear, de recopilar todas las redes de apoyo mutuo que se están produciendo en los barrios a partir del confinamiento y la pandemia y toda la crisis acarreada, o todos esos análisis o testimonios recogidos, parciales, micros, que hablan un poco de lo que nos está pasando desde lo social, ¿no? Son formas de archivo que lo que hacen es un ejercicio de disputa por la narración, los discursos, los sentidos y los significados, ¿no? A propósito de esto de la gestión del discurso y todas las cuestiones que se abren con la crisis global de la pandemia, el otro día leía un texto de Rita Segato en el blog de Lobo Suelto y lo que ella nos proponía era, digamos, fijarnos justamente en lo que se está haciendo, en lo que se está produciendo ahora, ¿no? Justamente como una forma de resistencia comunal a ese reajuste del discurso, ¿no? Entonces, la pregunta que ella abría ahí es todas esas experiencias de cooperación, ¿cómo hacer para registrarlas en los discursos del tiempo post-COVID, ¿no? Entonces, para mí, ante esa pregunta, justamente la función del archivo sería no tanto cerrar en el pasado esas prácticas, sino justamente posibilitar su continuidad o la continuidad del lazo, ¿no? Si hablamos en este caso de la memoria de un territorio, de la memoria del barrio de Lavapiés, lo hacemos precisamente porque esa memoria es también la que nos permite entender todas esas prácticas que se están produciendo ahora y también afrontar los desafíos presentes. No tanto de una manera resolutiva, no es que la memoria aporte respuestas a los desafíos presentes, sino justamente como una forma de sostener esas prácticas comunitarias, ¿no? De alimentar, digamos, una cultura de lo comunitario y del apoyo mutuo, ¿no?
En mi caso parto del recopilar y el tematizar la memoria y la historia de un centro social, el Centro Social Laboratorio, y este ejercicio de archivo, este archivo hacer laboratorio, lo que hace es utilizar la figura del centro social como una situación, como digamos, una puerta de acceso a la memoria y la genealogía de prácticas de todo un tiempo y todo un territorio, ¿no? Entonces, la figura de centro social sería el acontecimiento que irrumpe en un territorio para transformarlo y también para ser transformado por él, claro. De modo que la historia y la memoria del centro social es inseparable de, el devenir del conjunto del territorio del que forma parte, ¿no? Y esto no de forma casual o circunstancial, no es porque el centro social haya caído ahí por casualidad y entonces vaya unido, sino de forma activa. Es decir, el centro social, con su accionar, produce territorio, ¿no? Entonces ahí se produce un vínculo también en esas formas de hacer colectivo y en el territorio que le da cabida o del que forma parte, ¿no? Volviendo a esto que planteaba Rita Segato en relación a los desafíos del presente, ella abre las preguntas sobre el tiempo y el futuro, ¿no? En relación al futuro decía esto de, bueno, quién narra la historia, quién cuenta lo que ocurre, quién fija los significados, las prácticas, pero en relación a esta cuestión de qué sentido le damos al tiempo, a mi modo de ver habría preguntas muy interesantes que yo creo que se pueden conectar o guardar en relación con la temática que traigo yo hoy aquí, que era esta cuestión de el sentido que le damos al tiempo, quién lo marca, cuáles son las temporalidades de la vida, la gestión de la finitud o el control del devenir del tiempo, ¿no? Entonces yo pensaba, aterrizando un poco sobre el territorio, pero en general sirve para hablar de nuestras vidas también. Digamos que veníamos de un tiempo marcado por el tiempo del mercado y ese tipo de temporalidad ha quedado interrumpido por el tiempo de la naturaleza, ¿no? Entonces ahí se abre justo una nueva temporalidad que nos permite pensar cómo está operando el mercado en la gestión del tiempo y del territorio y bueno, pensar también en posibles salidas a eso, ¿no? Sosteniendo, como digo siempre, la mirada sobre esas prácticas que ya en el presente están de facto sosteniendo la vida, ¿no? Decía que para mí esta cuestión del tiempo está directamente, conecta directamente con la idea de autonomía que quería traer aquí hoy, vinculada al territorio a través de la figura del centro social. Que digamos que es un triángulo que compone un mapa de memoria sobre este territorio que estamos tratando de mapear y de rastrear, que es el barrio de Lavapiés, ¿no? Pero que creo que sirve también para otras experiencias de la ciudad. O sea que aunque hablemos de las experiencias de autoorganización a través de la figura centro social o en concreto en el territorio de Lavapiés, yo creo que es una práctica que puede hablarle también a otras formas de organización y de cooperación social que no necesariamente pasan por la forma centro social, especialmente ahora que bueno, ha quedado imposibilitada, ¿no? Como la forma de reunión, pero que sí comparte sus lógicas, ¿no? Entonces, bueno, si entramos un poco someramente en esta cuestión del concepto de autonomía, que es un concepto complejo que se puede utilizar para muchos planos, pero bueno, aplicado a esta cuestión de la relación entre las prácticas políticas del centro social y el territorio o el barrio, digamos como pinceladas de características. En primer lugar, claramente las prácticas de autonomía articulan capacidades colectivas y siempre colectivas, ¿no? Son prácticas transformadoras, prácticas expansivas y prácticas abiertas.
que se sustentan en vínculos y que además abren otras temporalidades, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando digo que articulan capacidades colectivas, quiere decir que incrementan o que expanden la capacidad de una comunidad, ¿no? Lo que posibilita un centro social justamente es la interacción y la cooperación. Y esa interacción y esa cooperación lo que genera es algo nuevo que no estaba ahí. Es decir, un centro social no parte de una comunidad ya prefijada, sino que construye un común a partir de la interacción de lo que ahí se produce, ¿no? Y por tanto esa interacción es expansiva y es vinculante, es decir, se vincula con un territorio, ¿no? Por eso cuando decimos que los territorios no son lo mismo cuando están habitados por espacios sociales o no, nos referimos precisamente a eso. Los territorios se transforman también por estas prácticas colaborativas que se desarrollan y que pasan a formar parte del ADN de ese barrio. Decía, si no es posible pensar una práctica expansiva de la autonomía sin vincularla al tejido que compone un territorio, que llamamos barrio, quiere decir también que ese barrio no es una identidad previa o prefijada, ¿no? Quiere decir que el barrio también es un organismo vivo que es construido también por las interacciones que se producen en él, por las interacciones de cooperación, pero también de choque y de conflicto, ¿no? Yo creo que esto es importante señalarlo porque digamos que el barrio es entonces también esas prácticas cooperativas que se producen en él, porque si no es fácil, como muchas veces ocurre con Lavapiés, caer en esa visión, digamos, de lo castizo o lo multicultural, que no deja de ser una visión una mirada un poco turista, ¿no? Desapegada, ¿no? Desencarnada de la realidad compleja, reticular, que habita ese territorio, ¿no? Un centro social es y hace territorio y por tanto tiene sentido en la medida en que se transforman mutuamente, ¿no? Es decir, por poner ejemplos concretos de Lavapiés, la historia del laboratorio y de la red de Lavapiés es indisoluble, lo mismo que la historia de la Caracola y buena parte de la autoorganización en materia de precariedad, migración o autoconsumo que se ha venido produciendo en Lavapiés en los últimos 20 años, ¿no? Son relaciones que dan cuenta de ese tramado territorio centro social, ¿no? O barrio centro social. Si nos vamos directamente a la cuestión del tiempo, de la temporalidad, que a mí me parece muy sugerente para pensar también esta relación de territorio y autonomía, la autonomía lo que ha, digamos, defendido, reivindicado, es esta idea de reapropiación del tiempo de vida, ¿no? Y esta cuestión del tiempo de vida está directamente vinculado también con el tiempo de trabajo, claro, ¿no? Digamos, el tiempo productivo está marcado por el tiempo del mercado. Pero ¿hasta qué punto podemos también pensar esa lógica aplicada al territorio? Aunque esto lo diga solo como apunte por no extenderme mucho en esto, me parece relevante pensar en esta cuestión de la producción de valor en el territorio que introducen las prácticas cooperativas del centro social, porque nos permiten también pensar sobre las lógicas que están operando en el barrio y que conocemos como gentrificación y turistización, ¿no? La gentrificación y la turistización serían, digamos, el exponente máximo hasta ahora conocido de las lógicas de acumulación del capital aplicadas sobre el territorio, ¿no? Es decir, una lógica de explotación del territorio en beneficio privado, es decir, entender el territorio como un territorio de extracción de valor y no como un territorio productivo, que es lo que generan las prácticas cooperativas, por ejemplo, del centro social. Esto quiere decir que en un mismo barrio, en un mismo territorio, hay lógicas que están operando de manera antagónica y, ¿no? Evidentemente son lógicas con una fuerza muy desigual, pero que ambas están componiendo un territorio en disputa, ¿no? Y
y es importante, por eso vuelvo a la idea de recuperar la memoria de determinadas prácticas, porque son también las que nos van a permitir pensar, digamos, analizar de forma un poco más fina también esos procesos que se aplican por parte del mercado y de la gestión pública y neoliberal de la ciudad sobre un territorio, ¿no? Que a veces parece que borran la posibilidad de que un barrio pueda ser efectivamente un territorio que autoproduce valor y que es sostenible también en términos habitacionales y en términos económicos, ¿no? Los centros sociales lo que hacen o lo que vienen a hacer es introducir una anomalía en el curso de los planes oficiales sobre el barrio, ¿no? Incorporando otras formas de producción de valor, posibilitando la construcción de un tejido de apoyo mutuo y construyendo también prácticas culturales o prácticas incluso artísticas, si quieres, para todo un sector de población que no estaba invitado a los planes de revalorización cultural del centro, ¿no? Yo creo que esto también es interesante para desmontar también algunos mitos, ¿no? Porque se ha dicho muchas veces si esas prácticas, ¿no? Esas prácticas alternativas, culturales, artísticas, han contribuido o han sido incluso motor de procesos de gentrificación en el barrio. Yo creo que a estas alturas del diagnóstico podemos decir que esa lectura es un poquito superficial, si no miope, del proceso, ¿no? Digamos que hay políticas culturales que son perfectamente funcionales a la operación de mercado sobre el territorio y hay otras políticas o prácticas, mejor dicho, culturales que aunque bien puedan ser reapropiadas por el mercado, como casi todo lo es, cuando el mercado le atribuye valor a alguna práctica o algún discurso, no lo son en su raíz. Y yo creo que es algo que conviene diferenciar, ¿no? Porque si no, erramos también en los análisis de cómo se producen esos procesos de transformación a través de esa alianza público-privada, ¿no? De entender el territorio como un territorio de extracción de producción de capital, ¿no? Exclusivamente. Las prácticas de autonomía, de nuevo en la figura de centro social, serían también las de producir encuentro. Y yo sé que esto es especialmente delicado decirlo ahora, porque digamos que esa posibilidad de encuentro ha quedado suspendida, la posibilidad de encuentro físico, pero cuando hablamos de producir encuentro no nos referimos solo o exclusivamente a la comparecencia de cuerpos bajo un mismo techo o a la participación de un evento, ¿no? O de una actividad, sino que nos referimos precisamente o fundamentalmente a producir la posibilidad de hacer y pensar juntos y juntas, ¿no? Y eso creo que es algo que va más allá del mero evento o del cúmulo de actividades, ¿no? Que muchas veces es algo a lo que como se categorizan los centros sociales, ¿no? Como un lugar donde se hacen muchas cosas. Pero creo que hay algo interesante que subyace a eso, y que es lo que creo que hay que sostener y recuperar, y es, digamos, toda una cultura, una política de participación, ¿no? de apoyo mutuo, de colaboración, de prácticas cooperativas, que es interesante recoger y hacer perdurar, y que cuando permean un territorio y forman parte ya de su ADN, como es el caso de muchos barrios donde estamos viendo que están emergiendo esas prácticas en momentos de crisis, es cuando vemos que es precisamente esa cultura de autoorganización y de cooperación la que mejor sostiene o la que mejor preparada está un territorio común de vidas precarias o precarizadas ante una situación de crisis, ¿no? Había una campaña en redes hace apenas 2 semanas de la recién desalojada Ingobernable
que nos proponía o nos instaba a pensar o a imaginar una ciudad sin centros sociales, ¿no? Yo creo que ese ejercicio al que nos invitaban los compañeros y compañeras de La Ingobernable es precisamente vislumbrar la posibilidad de la pérdida de las condiciones de posibilidad de esa imaginación política, y no solo de esa imaginación política, sino de la posibilidad de tramar y construir alianzas entre redes, grupos y personas que no necesariamente formaban parte del centro social a priori, pero que precisamente el centro social podía incrementar, ¿no?, o expandir esas capacidades cooperativas que gran parte de la sociedad está demostrando, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un terreno a explorar post-COVID sobre esas alianzas posibles y el sentido que tienen bueno, las figuras centro social en la dinamización de redes que son al final las que nos salvan en situaciones inesperadas y en situaciones de crisis, ¿no? La memoria tiene una función concreta aquí, ¿no? Y es que para poder imaginar modelos de transición sin irnos demasiado lejos, para poder pensar, para poder sostener también de forma inmediata acciones de apoyo mutuo o de resistencia a la erosión del territorio común que está operando por parte del mercado y de la gestión neoliberal de la ciudad, sostenida también en políticas públicas, es necesario impedir que se borren las prácticas de lo que fue posible, de lo que se ensayó, de lo que quizá ya no esté o no esté materialmente del mismo modo, pero que se está produciendo o se está reproduciendo en otras prácticas, en otras redes, ¿no? Porque igual que se borran las huellas de una ciudad a golpe de excavadora, y creo que las asociaciones en defensa del patrimonio precisamente lo que luchan es contra el borrado de esa memoria urbana, también se borran las huellas de la memoria de aquellas prácticas cooperativas que se producen en los territorios, ¿no? Y con ello se borran aquellas prácticas prefigurativas de otra ciudad posible. Y cuando digo prefigurativo, no me refiero a futuras, me refiero a prácticas que ya se producen en la ciudad y que se vienen produciendo desde hace muchos años, ¿no? La cuestión es dónde ponemos la mirada cuando analizamos qué es lo que compone un barrio, qué es lo que compone un territorio, ¿no? Y esas prácticas prefigurativas van a seguir existiendo, aunque la historia oficial y los modelos de gestión urbana se empeñen en desoírlos o en negarlos, ¿no? Entonces, creo que es importante también en este momento en el que, en este momento de no saber, ¿no?, empujar o sostener justamente todo ese repertorio de prácticas, ¿no?, todas esas redes de colaboración que hacen y son ciudad, barrio y territorio común, ¿no?